Palabra de Dios, Efesios capítulo 4, versículos 7 al 16. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Vamos a orar. Padre Santo y Todopoderoso, Padre Dios, te damos muchas gracias por este tiempo en el que nos permites reunirnos para escudriñar las Escrituras. Padre, te pedimos que hoy la palabra nos hable a cada uno de nosotros. Padre Dios, permite que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros para entender lo que tú anhelas para la iglesia. Permítenos ser esa iglesia que te agrada, que te complace, que te exalta, que te glorifica. Padre, y en este siervo tuyo derrama el aceite, el conocimiento, la sabiduría, el poder de tu palabra, y que yo no hable mis palabras, sino únicamente lo que tú tienes para decirle a nuestra iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sin lugar a dudas, el cuerpo humano es la mejor empresa, el mejor sistema, la mejor máquina que existe. Aunque el hombre ha invertido tiempo, dinero, ciencia, tecnología en tratar de entender la totalidad del cuerpo humano, todavía no lo ha logrado. Es que ¿quién puede comprender la totalidad de cómo podemos mover un dedo? ¿Quién puede dimensionar lo que ocurre en nuestro sistema digestivo cuando nos comemos esta chunchurria en el barrio Buenos Aires, aquí en Medellín? ¿Quién puede explicar los sueños, las ideas, los pensamientos, la capacidad del cerebro para producir estas historias, estos poemas, estas canciones tan hermosas? ¿Quién puede no maravillarse al ver cómo el sistema cardiorrespiratorio nunca para? ¿Quién puede no asombrarse al ver cómo funcionan los ojos, la nariz, la boca, los oídos? ¿Quién no se sorprende al entender que el sistema inmunológico nunca se detiene, sino que siempre está a la defensiva y nos está protegiendo de esos microorganismos que quieren destruirnos? El cuerpo es muy complejo, es maravilloso, y lo más sorprendente es ver cómo esos órganos, miembros, células trabajan en conjunto a pesar de sus diferencias. Nosotros tenemos que pensar en esto. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nuestros ojos dijeran, yo ya no quiero ver, quiero oler? ¿Qué pasaría si en algún momento el sistema cardiorrespiratorio, es decir, el corazón o los pulmones dijeran, nos vamos de vacaciones? ¿Qué pasaría si en algún momento el sistema inmunológico dijera, hoy estamos cansados o hoy no siento defender al cuerpo humano? ¿Qué nos ocurriría si en algún momento los esfínteres se rebelaran y dijeran, ya estamos cansados de aguantar, vamos a liberar todo lo que pase por aquí inmediatamente? De hecho, hay una historia en la que se cuenta que la nariz tenía mucha rabia con los pies porque huelen muy mal. Sobre todo la gota que llenó la copa, el vaso, es cuando los pies decidieron entrar en unas botas de caucho. Y entonces cuando la nariz ya estaba muy brava y ya no podía aguantar más, hizo un complot, hizo, digamos, esa conspiración en contra de los pies
hablando con los ojos, y hablando con los ojos, la nariz les dijo que si en algún momento pasaban cerca de una piedra, que se cerraran para que los pies se golpearan contra esa piedra, porque se lo merecían por pecuecudos. Entonces, cuando pasaban por cerca de una piedra, cerca de una roca, los ojos se cerraron. Y claro, los pies se golpearon duramente contra esa roca, contra esa piedra, y se quejaron de mucho dolor. Y la nariz estaba muy alegre. Sin embargo, lo que no calculó la nariz es que cuando los pies golpearon esta piedra, todo el cuerpo se fue para adelante y todo el peso cayó sobre la nariz. Esta historia, este chiste, esta broma y todo lo que les he contado acerca del cuerpo nos demuestra que uno de los mejores ejemplos para ilustrar a la iglesia totalmente es el cuerpo humano. Porque el cuerpo humano nos muestra qué es y qué no es la iglesia, nos demuestra cómo y cómo no debe obrar la iglesia. De hecho, hace 2 semanas comenzamos el capítulo 4 del libro de Efesios, que nos habla acerca de la unidad, nos habla acerca de cuál es el llamado al que hemos sido llamados, la esperanza a la que hemos sido llamados, la vocación a la que hemos sido llamados, y nos dice que cuál es la vocación, cuál es el llamado, cuál es la esperanza, la unidad. Esta unidad que nosotros mantenemos, guardamos, pero no generamos, porque Dios es quien genera la unidad. Dios es quien crea la unidad. Nosotros solo la mantenemos, nosotros solo la guardamos. Ahora, nosotros debemos comprender que la unidad no significa uniformidad, que es lo que vamos a ver desde el versículo 7 al 16 del capítulo 4 de Efesios. La unidad no significa uniformidad, porque podemos caer en el error de pensar que la iglesia es como una línea de ensamblaje donde todos tienen que ser iguales, todos tienen que ser parecidos. No. Dios sabe que todos somos diferentes y Dios incluso es quien propicia que todos tengamos dones diferentes, porque de esta manera es como la iglesia puede crecer sana y equilibradamente. Porque imagínense que en el cuerpo todos hicieran lo mismo. No, el cuerpo no podría crecer sana y equilibradamente. Lo mismo pasa con la iglesia. La iglesia tiene personas muy diferentes. Y todas esas personas con sus diferencias, con sus particularidades, van a apoyar al crecimiento de la iglesia. Pero también Dios mismo va a propiciar que cada uno de nosotros tengamos dones diferentes para que ayudemos al crecimiento de la iglesia. Yo muchas veces les he dicho que la iglesia es como una bomba de tiempo. ¿Y cuándo es una bomba de tiempo? Cuando Dios no está en control. Pero totalmente es una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque todos somos muy diferentes. En la iglesia hay personas de todas las edades, hay mujeres, hay hombres, hay personas de todas las razas, hay personas de todos los estatus económicos, sociales, académicos, hay personas de diferentes partidos políticos, de diferentes equipos de fútbol, hay personas que se maquillan, se visten diferente, ¿cierto? Todos somos muy diferentes, no hay nadie parecido. De hecho, si vemos, hay personas que tienen más heridas que otras, hay personas que han vivido más tranquilamente que otras, hay personas que realmente tienen más que otras, hay personas que tienen menos que otras. Y realmente lo que nosotros vemos es que, sin importar si somos diferentes, al fin y al cabo, todos tenemos fortalezas y debilidades, ¿cierto? Todos tenemos algo que tenemos y algo que no tenemos. Todos tenemos algo que somos y algo que no somos. Todos tenemos algo que hemos vivido y algo que no hemos vivido. Y todos tenemos algo que sabemos y algo que no sabemos. Y eso es lo maravilloso de la iglesia y de esto nos habla lo particular, ¿cierto? La diversidad en lo particular. Que cada uno de nosotros, como seres tan diferentes, tan variados, tan particulares, podemos ayudar al crecimiento sano de la iglesia. Todos nosotros somos importantes en la iglesia. Ninguno aquí es menos que el otro, sin importar quién sea, qué haya vivido, qué tenga, qué es lo que sabe. Ninguno es menos o ninguno es más. Todos, ustedes y yo, somos importantes, fundamentales en la iglesia y con lo que somos, con lo que tenemos, con lo que hemos vivido, con lo que sabemos, podemos ayudar al crecimiento, al desarrollo, a la edificación de la iglesia y ante todo a la glorificación de Dios. Pero
es ciertamente muchas veces, todos nosotros nos ha pasado en algún momento, pensamos que no somos lo suficientemente, digamos, útiles para servir a la iglesia o no encontramos dones en nosotros. Por eso vamos a buscar Juan 6, versículo 9. Más bien vamos a leer Juan 6, versículos 8 al 9. Juan 6, versículos 8 al 9. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Amén. Entendamos primero el contexto. Aquí Jesús ve a una gran multitud y Él tiene misericordia de esta multitud y le manda a sus discípulos que vayan y alimenten a esa multitud. Y claro, los discípulos no tienen la capacidad de alimentar a toda esa multitud. Sin embargo, Andrés, aquí se encuentra un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero ¿saben cómo remata diciendo esto? Más, ¿qué es esto para tantos? Y claro, es lógico, es razonable. 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿qué van a hacer para 5,000 varones? ¿Cierto? ¿Qué van a hacer para 5,000 varones? Sin embargo, este pasaje ya nos está enseñando algo muy hermoso. Y es, cuando este muchacho entregó estos panes y estos pececillos al Señor, el Señor hizo maravillas, hizo milagros y pudo alimentar a 5,000 varones. Y eso que no hemos contado a niños y a mujeres, ¿cierto? E incluso la palabra nos dice aquí que sobró. Pero nosotros vemos aquí que cuando este muchacho entregó estos 5 panes de cebada y estos 2 pececillos, el Señor se manifestó. De la misma manera, nosotros vamos a encontrarnos con muchas personas en el mundo, en las iglesias, en nuestras familias y lo peor aún, nosotros mismos, que vamos a decir: ¿y qué es esto para tanto? ¿Qué es esto para tanto? Es decir, nosotros pensamos que nosotros somos este muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. No tenemos para tanto. Es decir, para la iglesia, ¿qué tenemos para dar? Y pensamos que como no somos o somos, que como no tenemos o tenemos, como no hemos vivido o vivimos, o porque no sabemos o sabemos ciertas cosas, no somos lo suficientemente aptos para servir en la iglesia, o muchas veces nos humillamos y creemos: ¿yo qué tengo para ser útil en la iglesia? Y como les dije, muchas veces es por lo que nos ha dicho el mundo, por lo que nos han dicho muchos miembros de la iglesia también, por lo que nos han dicho nuestros familiares y por lo que nos decimos nosotros. ¿Qué es esto para tanto? ¿Cierto? Muchas veces menospreciamos nuestras particularidades porque eso es lo que ha hecho el mundo, porque es lo que nos ha enseñado el mundo, lo que nos ha enseñado mucha gente en la iglesia, porque lo que nos ha enseñado nuestra familia, lo que nos hemos enseñado nosotros mismos, porque seguimos nosotros creyéndole al diablo. Seguimos creyéndole a él. Seguimos creyéndole más al diablo que a Dios. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que hoy es el día donde ya no podemos dar más excusas, ya no debemos dar más peros. Hoy es el día donde debemos darle nuestros panes y nuestros pececillos a Jesús, para que Él sea quien multiplique, para que Él sea quien obre, para que Él sea quien disponga, para que Él, si quiere utilizar nuestros dones, lo haga con total libertad. Él es quien sabe. ¿Para qué? Para el crecimiento, el desarrollo sano y equilibrado de la iglesia, pero también finalmente para la gloria de Él. Si Él va a ser glorificado, Él va, aunque ustedes les parezca poco, Él puede multiplicar. ¿Acaso no puede? Aunque ustedes no tengan, ustedes creen que Él no puede producir. Él creó todas las cosas con su palabra. Ustedes creen que Él no puede con sus vidas. Totalmente puede hacerlo. Entonces, hoy es el día que entreguemos nuestras particularidades, entreguemos nuestra vida entera para que Él realmente multiplique, para que Él utilice nuestros dones, nuestros talentos, nuestras capacidades, por decir así, innatos, o con todo lo que hemos vivido y hemos desarrollado en este mundo, que Él lo utilice como Él quiera. Pongámoslo a su disposición para el crecimiento de la iglesia, para el desarrollo de la iglesia. Cada uno seguramente tiene muchos talentos que no ha descubierto. ¿Cómo los podemos descubrir? No es solo orando, no es solo pidiendo consejería, es
participando de la iglesia, exponiendo nuestro servicio en la iglesia. En todo lugar donde ustedes puedan, métanse. En todo lugar donde ustedes puedan en la iglesia, pregunten si pueden participar. Y ahí es donde ustedes se van a dar cuenta. Luego las personas, por ejemplo, los pastores, los maestros van a estar diciéndoles, ¿sabes qué? Este no es tu ministerio. ¿Sabes qué? Este no es tu don. Pero de pronto nos vamos a dar cuenta, ay, ¿sabes qué? Eres muy bueno para esto. ¿Sabes qué? Deberías hacerte un profesional en esto. Entonces, esto es lo primero. Entendamos que el Señor sí nos utiliza nuestra diversidad, utiliza lo diferentes que somos, lo que hemos vivido, lo que somos, lo que tenemos, lo que sabemos, todo lo que somos nosotros, lo diferente que somos todos nosotros, lo particular para su honra y gloria. ¿Listo? Sin embargo, es importante que ahora entendamos que Efesios 4, cuando nos habla de diversidad, realmente no habla de lo particular, sino que habla más bien de esa diferencia que Dios mismo incentiva, esa diferencia, esa diversidad que Dios mismo propicia. ¿Cómo la va a propiciar? A través de los dones que Él mismo nos va a otorgar. Ciertamente podemos decir que los dones innatos son entregados por Dios, pero aquí en Efesios 4 nos dice que todos aquellos que entran en Jesucristo, todos aquellos que hacen parte de Jesucristo, van a recibir los dones de Dios. Vamos a buscar Efesios 4, el pasaje que leímos hoy. Efesios 4, versículos 8 al 10. Bueno, Efesios 4, versículos 8 al 10. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Qué pasaje tan hermoso, ¿verdad? Realmente al leer esto me emociono mucho, al ver cómo tan grande es Dios, qué tan maravilloso es nuestro Dios. Nosotros vemos aquí que Pablo nos está hablando, nos está diciendo que Dios nos entrega dones a cada uno de nosotros. ¿Cómo los entrega? Como Él quiere. Dios nos va a entregar dones como Él quiere, a todos, a ustedes y a mí. Sin excepción, todo el que cree en Cristo tiene dones. Dios va a dar dones a todo el que cree en Cristo. Todo el que entra en Cristo, él mismo recibe dones. Entraste en Cristo, don. Entraste en Cristo, don. Así es nuestro Señor. Entonces, todo el que entra en Cristo va a recibir los dones, ¿cierto? Conforme a la medida de Cristo, conforme a la medida del don de Cristo. Pero entonces, Pablo nos dice cómo, y es muy hermoso porque aquí describe con el Salmo 68 cómo Dios nos entrega estos dones, ¿cierto? Y vemos que el Salmo 68, el versículo 8 nos habla acerca del Salmo 68 y el versículo 9 y 10 hace una explicación del Salmo 68, versículo 18 en este caso. ¿Listo? Para que lo entendamos. El Salmo 18 nos va a hablar de Dios, de Jehová, como un guerrero divino. Un guerrero fuerte, poderoso, que va a bajar del monte de Sión para luchar en contra de sus enemigos. Y claro, como Él es este guerrero divino, este guerrero poderoso, Él va a vencer. Y victoria tras victoria, Él va a capturar a los que eran cautivos de sus enemigos, a los que eran esclavos de sus enemigos, ¿cierto? Va a capturar a la cautividad. Y luego, posteriormente, Él va a subir al monte de Sión y ahí va a ser exaltado, ¿cierto? Ahí va a ser el glorificado, este guerrero divino, ¿cierto? Y esta historia nos debe recordar algo también, y es que antes, cuando un guerrero volvía de la guerra, cuando un héroe volvía de una batalla, siempre los que habían sido capturados venían detrás de él para demostrar cuán grande había sido su victoria. Listo. Entonces, nosotros debemos entender esto ya a la luz de nuestra vida de fe, a la luz de Cristo en nuestras vidas. Y para ello vamos a buscar 2 de Pedro 2:19. 2 de Pedro 2:19. Bueno, vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció.
Cuando nosotros leemos este pasaje que pasamos muchas veces por alto, nos tenemos que remontar a un suceso histórico de nosotros como humanidad, que es cuando Adán cayó en la tentación del diablo, de la serpiente, del dragón. Y aquí la palabra nos dice que cuando el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció, nos está hablando también de la historia de Adán. Cuando Adán fue vencido por el diablo, se volvió esclavo del diablo, porque el vencedor en este caso fue el diablo. Y ahora nosotros tenemos que pensar en nosotros. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros también somos esclavos, absolutamente. Éramos esclavos del diablo, porque ¿cómo lo podemos ver? Como los hijos que nacen de una madre que está encarcelada. Los hijos de una madre que están encarceladas van a estar en la cárcel. Nosotros lo hemos visto en muchos documentales y vemos que estos niños creen que la cárcel es su lugar de juego, que la cárcel es, digamos, su hogar, que la cárcel es libertad. Y nosotros, lamentablemente, como somos descendientes de Adán y él estaba en esclavitud, nosotros también fuimos esclavos y creíamos que esa esclavitud era lo normal, creíamos que esa esclavitud era la libertad, nosotros pensábamos que esa esclavitud era nuestro lugar de juego, era nuestro hogar. Y por eso no anhelábamos la verdadera libertad, por eso no podríamos decir que teníamos un total libre albedrío, porque estábamos en medio de la esclavitud. Pero la palabra nos dice que Cristo se hace hombre y nos trae libertad. ¿Qué es lo que Él hace? Él nos captura a nosotros, que éramos cautivos del diablo, ¿cierto? Nos hace esclavos de Él, que éramos esclavos del diablo, nos vuelve sus esclavos, nos da libertad y cuando nos da libertad nos da parte de su botín, que son los dones. Ahora, es interesante reflexionar en esto acerca de la libertad un poco, y es que imagínense qué va a pasar con estos niños que salen ya de la cárcel, digamos que sus madres ya son puestas en libertad. Estos niños, ¿qué van a pensar? ¿Qué va a estar en la psicología de esos niños? Ellos pensaban que la cárcel era su hogar, su lugar de juego, que allí tenían libertad, pero cuando salen van a ver un mundo gigante que de pronto no van a saber enfrentar. Y por eso seguramente muchos de ellos van a decir, yo quiero volver a mi hogar, yo quiero volver a mi lugar de juego. Y muchas veces nos pasa eso. Nosotros no estamos acostumbrados a la libertad que Cristo nos da y por eso muchas veces queremos volver a la esclavitud. Pero no puede ser así. Nosotros ya somos libres y tenemos que aprender a vivir en la libertad. No podemos ser como los animales que nacen en un zoológico y cuando son puestos en su hábitat natural mueren. No. Y no nos puede pasar eso. Nosotros no nos podemos acostumbrar a la esclavitud. Nosotros tenemos que ya salir de esa esclavitud. Ya tenemos que, digamos, hacer borrón y cuenta nueva a través, obviamente, del Espíritu Santo y participar de esta libertad que Cristo nos da. Y a eso nos está llamando Cristo, a esta gran libertad. ¿Y cómo vivimos esta libertad? Con este botín. Y de esto nos habla la palabra. Vamos a volver a Efesios 4, versículos 8 al 10. Efesios 4, versículos 8 al 10. Y nos dice así: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces miren, ¿quién es el que sube a lo alto en este caso? Ya poniéndolo en nuestro contexto, es Cristo victorioso. Cristo victorioso nos cautiva a nosotros, nos captura, nos vuelve esclavos suyos, nos lleva con Él y nos da dones a todos nosotros. Y esto es maravilloso porque si nosotros vemos en las películas, y seguramente pasó en la vida real, los reyes, los héroes, estos campeones que obtenían la victoria y capturaban a los esclavos, seguramente abusaban de estos esclavos, los vendían. Pero Cristo no hace esto. Cristo nos toma como suyos. Cristo nos captura y nos hace suyos. De hecho, nos permite ser adoptados, ¿cierto? Como hijos de Dios. Nos permite ser coherederos con Él. Y eso es maravilloso. Listo. Entonces, luego vemos el versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra.
Ya hablamos de esto. Se refiere a que Cristo, cuando se hizo hombre, fue realmente humillado. Y de eso también nos habla Filipenses 2. Aquí no podemos hablar de un lugar en específico. No es como un lugar más bajo. No es un lugar en específico, ¿cierto? Sino que se refiere a la forma en que Cristo fue humillado. Y posteriormente nos dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es decir, Cristo desciende, se hace hombre, y esta es una gran humillación. Es que imagínense, Él era Dios, para luego ser humillado y convertirse en hombre. Es que hablando en estos días de Mateo, y hablábamos de Mateo 2 y todo lo que sufrió Jesús, ¿cierto? Digamos, todas estas huidas que tuvo que hacer María, José y Jesús, uno se pone a pensar, ¿y Dios por qué no los teletransportó? Pero sin embargo, Dios no, digamos, en ese momento no metió su mano y los llevó de un lugar a otro, sino que Cristo tuvo que padecer todo esto. Y esto es realmente una gran humillación. Y de otra manera también podríamos verlo, y las partes más bajas, ¿no somos acaso nosotros? Las partes más bajas, y yo realmente me creo lo más bajo, ¿cierto? Y no es por mostrarme lo humilde, sino que realmente, ¿quién es merecedor de tanto amor? Y Cristo viene a nuestras vidas, lo más bajo, ¿cierto? Lo más bajo. Somos peores que un gusano, ¿cierto? Muchas veces decimos también, eres peor que un animal, si realmente somos a veces peores que un animal. Y luego nos dice el versículo 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. Es decir, que Él tuvo la victoria. Y cuando tuvo la victoria, subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esto no quiere decir que Cristo pues está como en todas partes. Esto no habla tanto como de la omnipresencia, sino de la autoridad que tiene sobre todas las cosas. Listo. Entonces vemos aquí todo esto que nos está hablando la palabra del día de hoy. Nos está hablando que Cristo es humillado grandemente al hacerse hombre, ese Hijo de Dios que era Dios y se hizo hombre y fue humillado, ¿cierto? Y nosotros vemos la palabra como Él fue grandemente humillado, y luego Él vence a Satanás, Él vence al diablo, nos captura a nosotros y luego realmente asciende, porque cuando habla de ascender está hablando de su victoria. Esto es maravilloso, esta historia es maravillosa, ¿cierto? Es mejor que una película de acción. Ahora, esto nos enseña, todo lo que vimos hoy nos tiene que enseñar 4 cosas. Primero, todos los dones son gracia de Dios. Segundo, los dones son para la edificación de la iglesia. Tercero, no usar los dones afecta a la iglesia. Y cuarto, no poner a disposición de la iglesia los dones es una afrenta a Dios. Entonces vamos paso por paso. Primero, los dones son gracia de Dios, todos los dones. Todos nosotros, ustedes y yo, sin excepción, si somos cristianos, si estamos en Cristo, tenemos dones. Pero estos dones no provienen porque nosotros nos los merezcamos, porque seamos dignos, porque hayamos hecho algo bueno, sino que provienen totalmente de Dios, son gracia de Dios, son totalmente gracia de Dios. Por eso nadie se puede jactar, nadie puede decir, mira, es que yo tengo este don, porque tenemos que entender que hay dones que son visibles y otros que son un poco menos visibles. Por ejemplo, ¿cuál es visible? Enseñar la palabra. ¿Y cuál es menos visible? Servir, ¿cierto? Digamos que de pronto aquellos que están limpiando no se ven tanto como aquel que está enseñando, pero todos son gracias, son regalos de Dios. Y por lo tanto debemos entender esto, que no podemos, como son gracia de Dios, como son regalo de Dios, guardar estos dones en el fondo del armario, porque son regalo de Dios, son un regalo de Dios, y nosotros podemos de pronto creer que el que se ve más es más y el que se ve menos es menos. No, pero para Dios todos son regalos y Él los ha dado como Él quiere, porque Él sabe a quién se los da y cómo los da, ¿cierto? Entonces, por eso debemos recibir estos dones como gracia, como regalo, ¿cierto? Y por eso no podemos jactarnos o no podemos envidiar el don del otro, sino que debemos más bien, con este don que tenemos, este don es un regalo de Dios, voy a utilizarlo bien, voy a hacerme profesional en este don. Esa debe ser nuestra mentalidad. Listo. Esto nos lleva al segundo punto. Todo esto está conectado. Los dones son para la edificación
de la iglesia. Los dones son para la edificación de la iglesia. Todos los dones son para la edificación de la iglesia. Es decir que cuando Dios nos da un don, no es para que lo utilicemos para nosotros o para jactarnos, para que nos creamos más, sino para que edifiquemos la iglesia. La iglesia solo va a crecer sana y equilibradamente cuando todos nosotros, ustedes y yo, pongamos al servicio de la iglesia nuestros dones. Todos. No puede faltar nadie. La iglesia va a crecer sana y equilibradamente cuando todos pongamos al servicio de la iglesia nuestros dones. Y generalmente son pocos los que sirven en todas las iglesias. Pero esto es erróneo, porque Dios da dones a todos los de la iglesia para que todos pongamos al servicio de la iglesia nuestros dones para que de esta manera la iglesia crezca. De pronto es por ustedes o de pronto es por mí que no hemos puesto nuestros dones al servicio de la iglesia, que la iglesia no ha crecido. Y por eso hoy nos tenemos que pellizcar todos. Incluso yo me he pellizcado mucho estudiando esta predicación. Me he pellizcado mucho porque realmente me pregunto, ¿será que sí he utilizado totalmente mis dones? Luego el tercer punto nos dice, no usar los dones afecta a la iglesia. Como les dije entonces, los dones son para la edificación de la iglesia. Entonces si no los uso, lógicamente voy a afectar a la iglesia. Y eso tenemos que pensarlo muchas veces. Nosotros pensamos, bueno, no voy a utilizar los dones, ¿a quién va a afectar? Realmente afecta a alguien, a la iglesia y a todo el cuerpo. Cuando nosotros no utilizamos nuestros dones, estoy afectando a la persona de al lado. Cuando no utilizamos nuestros dones, estoy afectando al pastor. Estoy afectando a las personas que están limpiando, a las personas que están sirviendo el café, el tinto en la iglesia. Estoy afectando a todos. Cuando no ponemos al servicio de la iglesia nuestros dones, todos debemos poner al servicio de la iglesia nuestros dones. Y por último, no poner a disposición de la iglesia los dones es una afrenta a Dios. Como ya hablamos, Cristo tuvo que ser humillado grandemente, ¿cierto? Cristo fue humillado grandemente y Él tuvo la victoria y por mucho amor y por mucha misericordia nos dio sus dones. Y nosotros muchas veces, como les decía ahora, ponemos esos dones al fondo del armario y no los utilizamos y no los vemos porque creemos que son menos o porque creemos que no somos dignos, no somos merecedores o porque no sentimos hacerlo. Pero esto es una afrenta a Dios porque Dios nos ha dado este regalo y no importa si para el mundo es poco. No importa si para el mundo es poco, para Dios ya es muy grande porque es un regalo que Él da libremente, voluntariamente a todo aquel que cree. Entonces todos nosotros tenemos dones diferentes, no hay rango de dones, no hay uno más importante que el otro, ¿cierto? Todos somos importantes y todos debemos poner a disposición de nuestros dones al servicio de la iglesia. Porque no hacerlo es afrentar a Dios, es hacerse enemigo de Dios, es despreciar el regalo de Dios. Y no podemos ser así. No podemos ser tan atrevidos, ¿cierto? Tenemos que ser más bien responsables. Cuando tenemos un don, tenemos que ponerlo al servicio de la iglesia de manera responsable, diligente, ¿cierto? Porque el Señor nos va a pedir cuentas. El Señor ha puesto todos los dones a todos los miembros de la iglesia para que sirvamos. Y ya hablamos, eso también tiene que ver con lo particular. No creamos que somos menos. Todos tenemos dones y todos son dados por Dios para el crecimiento de la iglesia. Si queremos ver una iglesia sana, equilibrada, fuerte, que glorifica al Señor, tenemos que poner al servicio del Señor nuestros dones, todos, sin excepción. Aquí no debe haber más peros, todos tenemos muchos peros y sí, suenan muy válidos, pero para el Señor no. Entonces, pongamos al servicio del Señor nuestros dones. No importa cuál sea. El Señor sabe. El Señor sabe qué tipo de vasijas somos y nos da los dones que son para nosotros. Entonces, realmente no depende de nosotros los dones, ¿cierto? Estos dones de los que estamos hablando el día de hoy no depende de cuán virtuosos seamos. Yo, por ejemplo, en este momento les estoy enseñando la palabra, pero yo no puedo decir que esto es algo innato, ¿cierto? Y por eso el don particular es muy diferente a este don del que estamos hablando hoy, porque realmente mi talento, mi don no es hablar frente al público. Realmente antes de yo predicar la palabra era muy tímido, no me gustaba hablar con la gente, yo era más bien de libros, yo era más bien de estar solo, estar en mi pieza, ahí mismo que entraba a mi pieza me encerraba, si había visita me encerraba, ¿cierto? Yo era este tipo de persona.
Pero miren la gracia del Señor. Dios da sus dones, y a pesar de que uno quiera huir de ellos, por así decirlo, Dios siempre lo mueve a uno a utilizar estos dones. Hay algo en mí que no me deja quedarme quieto, y yo voy a Corea o a otro país y siempre se presenta la oportunidad. Ay, vas a predicar. Y yo, ay, no, tranquilo. No, predica. Y yo no quiero, pero el Señor me llama, el Señor me utiliza, porque ese es mi don. Y seguramente tengo otros dones con los cuales quiero servirles a ustedes. Pero cada uno tiene su don, y este don que yo tengo para predicar la palabra, de escudriñar las escrituras, todos los debemos de cumplir, sí, pero yo tengo este don, y no es algo de lo que me estoy jactando, obviamente, pero, pero no puedo decir que este es más que los dones de ustedes si de pronto alguno no enseña la palabra. Ninguno es más que el otro. Este es solo un don que de pronto es más visible, pero también más peligroso, ¿cierto? Porque si yo enseño mal la palabra, realmente les estoy enseñando mal, y sería una gran carga para mí. Pero yo realmente, desde el fondo de mi corazón les digo, y con toda honestidad y humildad, yo cada vez que les predico la palabra, lo hago con todo mi amor, lo hago con todo mi ser, escudriño para no hablar mis cosas, escudriño cada vez más y más la palabra, y si en algún momento me tengo que, arrepentir y decirles me equivoqué, lo voy a hacer, ¿cierto? Pero siempre escudriño, y puede que yo haya leído este texto varias veces y lo vuelvo a estudiar. El libro de Mateo, al menos los primeros capítulos, ya los he estudiado muchas veces, y aún así cada vez que los estudiamos en la semana, los vuelvo a estudiar y vuelvo a buscar para profundizar más, para reflexionar más, y lo hago con mucho amor, porque yo también quiero servirles a ustedes, porque yo también soy un servidor, yo no soy más, yo soy un servidor para ustedes. Y de la misma manera todos tenemos que servir, todos tenemos que poner al servicio del Señor nuestros dones. Listo, con mucha responsabilidad, diligencia, y reconociendo que todos ante el Señor no somos nada, no somos nada, pero Él nos ha dado estos dones, porque Él sabe que Él puede en nosotros. Listo. Hoy la predicación es algo corta, porque quiero que reflexionemos en esto de los dones. Realmente quería hablar hasta el versículo 16, pero creo que si nos extendiéramos le quitaríamos un poco de importancia a esto, y quiero que reflexionemos, pensemos, oremos acerca de esto, y realmente pongamos al servicio del Señor nuestros dones. Como les dije, puede que hoy no sea innato en ustedes, pero el Señor les ha dado un don. Como les dije, para mí no era innato predicar, para mí no era innato hablar frente al público. Yo era de los que era muy tímido. Si me tocaba dar una exposición, prefería tomarme un medicamento para que no me diera nervios. Pero ahora que tengo este don, obviamente no tengo que tomar ningún medicamento, sino que solo confío en el Señor, dependo de Él. Pero realmente todos tenemos nuestros dones, y puede que no sea innato. ¿Y cómo podemos, y se lo repito, cómo podemos saber cuáles son nuestros dones? Ya sabemos los particulares. ¿Cómo podemos saber cuáles son los dones que el Señor nos ha dado? Lo mismo, orando, también, pidiendo consejería con nuestros ministros, con nuestros pastores, pero ante todo, participando de la iglesia, en el servicio de la iglesia. Ahí uno se da cuenta, yo sirvo para esto, no sirvo para esto. El Señor lo va mostrando. Listo. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor, y vamos a pedirle al Señor que nos permita entender esto tan maravilloso, cómo Dios nos ha dado los dones y cómo debemos poner al servicio del Señor los dones. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Jesús,